No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, La Caja de Pandora 68. Instagram, La Caja de Pandora.podcast. Twitter, Caja de Pandora 01. Spotify, La Caja de Pandora. Y en YouTube como La Caja de Pandora Podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su podcast de confianza, su podcast de bolsillo, pues La Caja de Pandora, ¿no? Y estamos el día de hoy grabando otra vez fuera de tiempo, de horarios normales, porque somos gente de trabajo. Somos gente que trabaja y que está muy ocupada siempre. Y pues nada, aquí estamos pues intentando traer un nuevo episodio para todos ustedes que nos escuchan, para todos los cajos que nos sintonizan cada semana, para pues hablar de un tema también muy importante, muy complejo y sobre todo muy interesante de toda esta gama de tópicos y temas que les hemos estado trayendo a lo largo de estas últimas que son 6 semanas, 7 semanas con esta. Y bueno, pues estamos hablando de nada más y nada menos que de el TEA o trastornos del espectro del autismo. Ay, qué interesante. Y pues el día de hoy me acompañan a mi lado izquierdo, como cada semana, el Ferni. ¿Cómo estás, Ferni? ¿Qué pedo, banda? Yo muy bien, ¿y tú, Benji? Pues mira, hace rato me estaba ahogando y casi fallezco, pero mira, ya andamos chido. O sea, ya no morí ahorita. Qué envidia. Qué envidia. Y a mi lado derecho se encuentra el maestro Edgar Macías. Hola, hola, ¿cómo están? Hola a todos los cajos. ¿Cómo está, profe? ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? Bueno, pues como de costumbre, cargadita entre algo de clase y luego el consultorio por la tarde. Ah, y aparte también pues celebramos el Día del Psicólogo, acuérdense. Entonces Así pues tuvimos es. festejo ahí de la facultad, Sí, qué pero raro todo que. bien. Qué raro que se festejó el día de todo, menos el del estudiante. El del estudiante como que todo el mundo lo pasó desapercibido. ¿No, no se supone que es mañana el 23? Sí, ¿no? Es mañana. Es 23, ¿no? Es el 23, el Día del Estudiante. Hasta donde Ah, yo sabía. pero qué aburrido que sea un domingo, o sea, y tampoco nadie dice nada, entonces X, nadie lo celebre. No, pero no, es que es importante mínimo recordar que es el Día del Estudiante porque siempre somos estudiantes, nunca dejamos de aprender. Entonces, Ya, ya, claro, claro. no celebren, o sea, no tienen que celebrar eso, pero sí acuérdense nomás así como que, conmemórenlo. Ya. Bueno, seguramente habrá memes mañana, eso sí, yo creo que no van a faltar ahí en las redes sociales. Ay, esperemos que sí, porque pues para mañana, para este Día del Estudiante, pues este episodio que les traemos hoy está muy, muy chido. O sea, es un tema que, aunque les platiquemos ahorita un poquito de esto, van a tener que investigar unos 7 años más acerca de este trastorno porque es muy amplio, muy complejo en ciertas partecitas. Partecitas hablo, o sea, son partes pues muy grandes y tiene ciertas cuestiones ahí curiosas, entonces sí tienen que estudiarlo muy a fondo si les interesa esto, o sea, no es un tema sencillo ni muy ¿cómo decirlo? Pues sencillo no, ¿verdad? Ninguno de los temas que hemos tratado son sencillos, pero sí hay unos menos difíciles que otros, nada más, o sea, siento yo que es un tema muy complicado, muy complejo y pues vamos a Vamos a empezar. También pues pedirle una disculpa aquí al auditorio en nombre del doctor Salazarba, que pues no pudo estar el día de hoy con nosotros por cuestiones de trabajo, pero pues que va a acompañarnos aquí como cada semana la siguiente semana. Entonces, pues nada, me pidió ahí que lo disculparan, cajos, y pues nada, todo cool, todo chill. Pero pues empecemos, ¿no? ¿Te parece, Ferni? Me parece, viejo, porque después se hace tarde y no pasa la combi. Ay, Vamos a darle. no. Tú ya no debes usar combi. Ahora la caja de Pandora va a patrocinar tus viajes.
Coca-Cola, patrocínanos. Pero, bueno, vamos a hablar de los trastornos del espectro del autismo o TEA. En inglés, Autistic Spectrum Disorders o ASD, perdón. Abarcan un amplio espectro de trastornos que, en su manifestación fenotípica, se caracterizan por deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, unidas a patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Estos síntomas han de estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo de la persona, aunque pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas sociales superan sus limitaciones. También pueden permanecer enmascarados por estrategias aprendidas. La historia del del estudio científico del autismo no comienza con la publicación en 1943 del artículo Autistic Disturbances of Affective Contact, sino en 1925, gracias a las primeras observaciones y análisis de la psiquiatra infantil soviética Grunia Efimovna Suyareva, ofreciendo la primera descripción detallada de la condición, 20 años antes de los trabajos de Asperger o Leo Kanner, que son trastornos autistas del contacto afectivo, de Leo Kanner, en 1943, pero sufrirá diversos avatares que retrasarán el avance de la investigación hasta bien entrado el decenio de 1960. Aquí estamos ya en temas un poquito complejos. Durante mucho tiempo, el autismo fue considerado un trastorno infantil. Sin embargo, hoy día se sabe que se trata de una condición permanente que acompaña a la persona a lo largo de todo su ciclo vital. Aunque no está clarificada su etiología, los trastornos del espectro autista parecen estar causados por la interacción entre una susceptibilidad genética heredable y factores epigenéticos y ambientales que actúan durante la embriogénesis. Las controversias rodean algunas causas ambientales propuestas. Por ejemplo, la hipótesis de vacuna son biológicamente implausibles y han sido refutadas por estudios científicos. Pues la hipótesis de vacuna es de que... ¿cómo se llama? Vacunes, Benji. Cállate, no. Benji, no te vacunes, te va a dar autismo. Sí, o sea, es eso, básicamente. Es eso. Es que no sé cómo explicarles esa teoría tan... conspirativa. Sí, o sea, vamos a hablar de quién la hizo nada más. Así de que la hizo Andrew Jeremy Wakefield, un ex investigador británico expulsado del registro médico por su artículo de investigación en apoyo de la tesis, ya desacreditada que existe una relación entre la administración de la vacuna triple vírica y la aparición del autismo y ciertas enfermedades intestinales. Así, de huevos. Ay, no. Sí, es que es que fíjense que ese es uno, yo creo que es algo que es mal de nuestros días, y es que y eso pasa mucho con el autismo. Las personas lo quieren entender o quieren saber de golpe y porrazo qué es, por qué se da y cómo se trata. Y pues el espectro autista como tal, pues es complicado de analizarlo así, ¿no? Entonces, cuando aquel artículo del que las vacunas podrían provocar autismo y eso, pues hagan de cuenta que se fue como hilo de media, ¿no? Y entonces se fue repitiendo, y hubo gente que que lo tomó como una verdad completa. Ya luego después, pues claro, como toda investigación se tiene que probar y se tiene que analizar a fondo. Y ya en el análisis a fondo, pues no hay no es más la cantidad de evidencia que hay en la que no hay una asociación entre la aplicación de una vacuna, de una vacuna o del grupo de vacunas, para que luego venga un trastorno del espectro autista. Sí. Y eso, bueno, pues lo vamos a tener en nuestros días. Ya ven que con la vacuna del COVID, también vaya las cosas que escuchamos. Y es que pareciera que como era luego sencillo de suponer, entonces, no, es que no sabes qué te están inyectando, y que si luego las vacunas, que si no sé qué tanto, que si...
Entonces, bueno, hay que entender que en el caso, por ejemplo, del COVID se autoriza el uso de emergencia. ¿Eso qué quiere decir? Que se tiene que seguir revisando, que se tiene que seguir estudiando. Porque pues al final sí, el desarrollo de una vacuna, pues se la aventaron en tiempo récord. La mayor parte de las vacunas, o históricamente las vacunas, tardaban en promedio de 7 a 10 años en tenerse ya una vacuna aprobada y libre. Y que también, bueno, ahorita que estamos aquí comentando de mi compa ¿cómo dijimos que se llama? Andrew Wakefield. O sea, él habla de la vacuna triple vírica, que es una vacuna que se usa rutinariamente alrededor del mundo en la edad preescolar. Digamos, ergo la tienen muchas personas, si no es que todas, ¿no? O sea, vaya, hablando de generalidades, la tiene una gran parte de la población. Lo que hace aquí mi compa es toma muchas personas con trastorno autista y se da cuenta que ellos tienen esta vacuna y es como que, un momento, un momento, ¿por qué? Y es como que no seas imbécil, güey. Pero X, o sea, no venimos a hablar de la vacuna triple vírica, de la hipótesis de vacuna, ni de Andrew Wakefield, que de hecho fue expulsado ¿cómo se llama? Pues sí, o sea, le quitaron su título, creo, y todo esto de médico, porque hizo muchas cosas nada éticas. O sea, sometió a muchos niños autistas a procedimientos médicos invasivos e innecesarios, como colonoscopías y punciones lumbares, sin la aprobación del comité. Y bueno, antes de la publicación del DSM-5 en 2013, el llamado trastorno autista, referido también como autismo clásico o caneriano, o simplemente autismo, constituía según el DSM-4 una subcategoría de los trastornos generalizados del desarrollo, dentro de los cuales se incluía también el trastorno de Rett, el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Este último se diagnosticaba cuando no se cumplía la totalidad de los criterios para los demás trastornos. Actualmente, esta clasificación ha cambiado. El DSM-5 incorpora, de acuerdo con los resultados de investigaciones posteriores, el concepto de espectro, propuesto por primera vez por Lorna Wing a raíz de un estudio realizado junto con Judy Gould en 1979. En cuanto a la intervención, las terapias que ofrecen un mayor apoyo científico son las cognitivo-conductuales. Estas tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas dentro del trastorno del espectro autista. Y bueno, algunas cuestiones pendientes de investigar en los TEA son sus diversas manifestaciones en la edad adulta y en las mujeres. Se dice que su incidencia es mayor en los hombres, pero se ha sugerido que este dato no es exacto por cuanto las manifestaciones en el sexo femenino son diversas al masculino. Ok, aquí ya vamos a empezar a complicar las cosas, vamos a darnos cuenta que va a haber pues cuestiones ya más, ¿cómo podemos decirlo? Más especializadas, digámoslo. O sea, por ejemplo, ahorita que hablamos de cómo se incluían antes en el trastorno de Rett, el desintegrativo infantil, el Asperger, el desarrollo no especificado, cómo estaban todos metidos en uno solo. Pero pues ya después va avanzando esta ciencia y vamos dividiendo las cosas como son, ¿no? Vaya por aspectos o por características o vaya, no soy el que organiza el DSM-5, pero pues más o menos, ¿no? Pero pues vamos a pasar con Fernie a que nos platique un poquito de la historia de este trastorno, que nos platique más de esto allá en el estudio 5. Así que pues vamos contigo a aquel lado, Fernie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Benji, bien. Pues déjate cuento un poco del contexto histórico, ¿no? Podemos mencionar la palabra autismo se menciona por primera vez allá por 1912. Esto para referirse a uno de los síntomas de la esquizofrenia. Todavía no era un trastorno como tal, era más un síntoma. Después, en el 38, el médico austriaco Hans Asperger utilizó la palabra autista en el sentido moderno para describir a niños que no compartían con sus padres, o sea, como que no
correspondían los términos de cortesía o respeto y presentaban así como hábitos y movimientos estereotipados. Esta misma persona en el 44 elaboró un artículo para ahondar un poco ese síndrome, pero sus trabajos pasaron desapercibidos porque, bueno, se publicó en alemán y por esa época la opinión internacional a los alemanes estaba como que medio regular, ¿no? Recordemos que en el 44, un año antes de que terminara la guerra. Leo Kanner es otro psiquiatra austriaco, pero él trabajaba en un hospital en Estados Unidos. Él introdujo la caracterización del autismo infantil temprano. Constató que estos niños tenían una inhabilidad innata para lograr el usual y biológicamente natural contacto afectivo con la gente. Asperger y Kanner son considerados pioneros del estudio moderno del autismo, aunque las interpretaciones que les dieron del comportamiento de los grupos observados de cada uno fueron distintas. Es decir, Kanner reportó que no utilizaban las capacidades lingüísticas que poseían y notó un comportamiento autoestimulatorio y extraños movimientos. Pero por otro lado, Asperger notó intereses intensos e inusuales, su repetitividad de rutinas y su apego a ciertos objetivos. Y en el experimento de Asperger todos los niños hablaban, a diferencia en el de Kanner. Asperger indicó que algunos de estos niños hablaban como pequeños profesores acerca de su área de interés y propuso la teoría de que para tener éxito en las ciencias y en el arte uno debía tener cierto nivel de autismo. ¿Qué opinas de esta teoría, Benji? ¿Y qué opina también usted, doctor? Ay, mira, que hable primero el profe Edgar porque yo... Bueno, es que saben qué pasa con el... Y yo creo que nos lo vamos a topar mucho. Y yo creo que viene parte desde los estudios de Asperger con esto de que habría, o sea, para ser exitoso en algo, en algún tema en particular, habría que tener cierto grado de autismo. Bueno, vamos primero refiriéndonos a las partes de cómo, o sea, de los patrones en las áreas de que se estudia el autismo, ¿no? Primero de ellos, pues tiene que ver con la comunicación, y en principio la comunicación más a nivel del lenguaje verbal y del lenguaje no verbal, no solamente la emisión de palabras, sino incluso el configurar gestos, el hacer el contacto visual, etcétera, ¿no? Otra de las cosas tiene que ver con la conducta, y en la conducta lo que suele o lo que se busca en el patrón de alguien con autismo es el hecho de tener una serie de intereses limitados, como cierta fijación hacia cierto grupo de estímulos en los cuales se meten a profundidad de manera que no se pueden desenganchar, ¿no? O que no fácilmente se desenganchan. Entonces, y bueno, y otra parte tiene que ver con la resolución de problemas en esto que le llaman en el desarrollo intelectual, hagan de cuenta, ¿no? Y eso yo creo que serían así como las tres áreas principales. Entonces, claro, no sé si a ustedes les tocó escuchar por ahí, pero que luego parecía que el síndrome de Asperger se sentía o se señalaba como separado de un trastorno del espectro autista. Entonces, claro, cuando las personas llegaban contigo a solicitar ayuda, a solicitar consulta, decían, es que al parecer yo creo que tiene síndrome de Asperger. Y entonces luego automáticamente parecía que se pensaba que iban a tener una habilidad especial y particular en algo, ¿vale? No sé si eso lo han escuchado. Sí, sí, sí. ¿No? Y luego de pronto, pues nada, el DSM-5 dice, nada, es trastorno del espectro autista, olvídese de ese síndrome de Asperger, y entonces está dentro del trastorno del espectro autista, pero está de tales características, sí. ¿No? O sea, sabiendo que hay grados y niveles en el que hay uno de alto funcionamiento, etcétera, ¿no? Y que volvemos también a eso, de que cada trastorno sí tiene ciertos niveles de gravedad y de funcionalidad, o sea... Sí. Hay unos más... Y era un ramalazo para las personas, ¿no? O sea, que sí, de repente le estabas diciendo que era autista, no que era Asperger, ¿no? Claro, tendría luego que explicarle que era el mismo, o sea, que era parte del mismo espectro. Y bueno, vamos a encontrar que no todos, ojo, también hay que decirlo, y esto pues nada, espero no romper corazoncitos de nadie, ningún cajo,
que hay una habilidad especial o que todas las personas que están en el trastorno del espectro autista vayan a tener una habilidad sobresaliente, ¿vale? Sí. En comparación con la población de su edad. Bien, hay una parte muy importante en la que no, están a veces algunos con un trastorno generalizado además de su desarrollo, y ahí es donde se entran mucho más cosas de diagnóstico diferencial y demás, para que, si bien son signos similares al autismo, bueno, también podría ser más bien otro grupo de trastorno del neurodesarrollo, que puede ser solamente la comunicación, que puede ser solamente el lenguaje, que puede ser solamente lo relacionado con el desarrollo social. Les digo, es complejo. O sea, a mí me preguntan directamente si pienso que para hacer algo tendrías que tener cierto grado de autismo. Yo diría, hombre, pues no, ¿verdad? Yo creo que ahí también Asperger intentaba vender su teoría idea como tal. No, y que también, o sea, pues volvemos a lo que hablamos también en cada trastorno. No es nada más, no depende solamente del trastorno como tal, de cuestiones orgánicas o biológicas, sino también del ambiente en el que se desarrolla. O sea, nos topamos con, por ejemplo, mencionamos el episodio pasado la serie de Good Doctor. Bueno, es un doctor que tiene autismo y que es un autismo funcional y que se aprendió todo el libro se aprende todos los libros de anatomía y todo esto. Digo, también es una parte muy atractiva, pienso yo, para la televisión, vaya a vender esta idea, pero pues tenemos que ser conscientes de que no todas las condiciones, todas las personas que sufren esta condición o que tienen esta condición van a tener estas características. Y que también hay muchos, no podría decir ahorita nombres de los teóricos, pero sí he leído algunas, no sé si son teorías o hipótesis, de que la persona que tiene una condición de autismo tiene una visión diferente del mundo y que están un poquito más conectados con el mundo y con los animales y la naturaleza y todo esto. O sea, no podría decir yo ahorita el nombre de los teóricos que hablan de eso, porque no, pues nomás lo he leído así como que por encimita, pero también creo yo que pues son cuestiones que no se han estudiado lo suficiente y que pues no sé, no podríamos tener una respuesta aún. Digo, recordemos que como todas las ciencias de la salud, pues van avanzando y van aprendiendo cosas nuevas y van descartando cosas que se creían ciertas, digo, como todas las ciencias. Entonces vamos avanzando, ¿no? Paso a pasito. Oye, y una limitante en eso, por ejemplo, de saber si si configuran de manera diferente el mundo y estas cosas, tiene que ver con el lenguaje como tal. Porque al final, a ver, nosotros si compartimos signos y si compartimos gestos en relación al lenguaje, nos podemos entender, nos podemos aclarar, pero con ellos pareciera que esto de entrada es lo complicado. Entonces bien a bien, no sabemos incluso cómo entrarle a eso, ¿no? Es como si estuviéramos entrando en un lenguaje desconocido para el resto. Sí, y que, digo, a final de cuentas, muchas teorías señalan que, pues, comprendemos el mundo en base al lenguaje que tenemos. O sea, el lenguaje lo usamos para esto, para entender y traducir los estímulos externos, ¿no? Porque a final de cuentas, pues no tenemos tampoco una certeza de que la realidad que percibimos sea la realidad real, o sea, por decirlo de alguna manera, sino que es la forma en que el cerebro configura, pues, esos estímulos. Oh, sí, puse atención a la clase. Excelente, Benji, sí, claro que sí. Me siento como pavo real ahorita. Acuérdate que luego siempre en eso es que, bueno, esto que yo siempre digo, ¿no? Eso que mal nombramos realidad, ¿no? Pues vaya a saber si eso es así, ¿no? Si al final todo lo configura nuestro cerebro. Y que creo yo también muy importante, que ya hablaremos también de otros trastornos, pues en esta hermosa campaña, ¿no? De la que somos parte. Vamos a hablar de otros trastornos que nos dan más señales de esta cuestión de que percibimos la realidad de maneras diferentes según cómo lo codifique o decodifique nuestro cerebro. Digo, hablamos así, por mencionar uno así rápidamente, la esquizofrenia, por ejemplo, que si nos damos cuenta en técnicas proyectivas o en cosas así, perciben su mundo y su realidad de cierta manera distinta a la que la percibe una persona, digamos, sin ninguna condición,
Y pues puede ser esta también una cuestión de, obvio, del lenguaje, pero también de cómo decodifica su cerebro algo. Digo, no vamos a adentrarnos ahorita en la esquizofrenia, ya hablaremos de esta en otro episodio porque también es un tema muy interesante. Pero pues sigamos con Ferni, ¿no? Que anda todavía en esto de la historia. ¿O ya terminaste, Ferni, no, verdad? No, quedó poquillo, güey, pero sí, ahí qué bueno que lo cortaste porque si nos ponemos a hablar del lenguaje y de la percepción de la realidad, nos aventamos aquí 2 horas Sí, de hecho. y creo que eso se merece su propio episodio. Y bueno, volviendo a esto a la postulación de Asperger, pues no Sí. fue reconocido su trabajo hasta el 81, como un chingo de años después. Y aunque Asperger y Kanner coincidían en muchas de las apreciaciones, sus diferentes interpretaciones llevaron a que se usara el término, como ya lo mencionaba el maestro, el síndrome de Asperger, diferenciándolo del autismo de Kanner, señalando que se podía tratar de dos manifestaciones distintas de una misma condición. Y bueno, debido a que Kanner echó mano del término autismo para describir la nueva condición que había descubierto, esta quedó estigmatizada por la sombra de la psicosis, lo cual dificultó el avance en las investigaciones. Y, De y- hecho, y que ya lo hemos dicho antes aquí también, es como que la palabra psicosis siempre ha tenido un fuerte impacto en la impacto, sociedad. sí, en las personas. Como que psicosis lo Sí, enlazan así luego, es. luego algo malo, algo feo, algo peligroso incluso. Digo, y esto es algo, pues parte de ese estigma, o sea. Sí, 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 incluso es algo actual, es algo cultural más bien de que relacionan así ciertos términos o palabras a cosas negativas, así incluso sin pensarlo, es más instintivo. Y hablando de cosas negativas, esta interpretación que siguieron las corrientes principales del psicoanálisis, eh, bueno, se pensaba que entre psicosis tenían un origen psicogenético, es decir, que estaban provocadas por la frialdad de la figura materna a la hora de interaccionar con los hijos en los primeros meses de desarrollo. Esto acerca del autismo. Y esto dio lugar a uno de los episodios más oscuros de la historia del autismo y de la psiquiatría en general. Se perpetuó la práctica de separar a los niños de sus padres e Sí. internarlos en instituciones. Llegó este señor, que no voy a mencionar su nombre porque me cae mal, que adoptó una posición más doctrinaria con respecto al autismo. No es cierto, no lo menciono porque no me acuerdo de su nombre. ¿Quién? El objetivo de este señor fue mantener una escuela, creo que era por Chicago, algo así, no sé, era Ok, en sí, Estados sí. Unidos, donde los niños eran separados de sus madres y pues los sometía a terapias así de dudosa efectividad, pero pues bueno, eso quedó atrás, gracias a las aportaciones de un psicólogo y una psiquiatra, desde la perspectiva conductual de la psicología del aprendizaje hicieron que se vaya abriendo paso la perspectiva educativa en la intervención del autismo, o sea, no como métodos de supuesta cura, sino como un modo de mejorar las conductas de los afectados, las conductas adaptativas. Después, ya para terminar esta sección, Lorna Wink fue madre de una hija autista y fue quien introdujo el concepto de espectro autista. Esto significó pues una revolución en el modo de entender y de afrontar el autismo. Esta idea fue después reforzada por el trabajo de Uta Frith, pionera en gran parte de la investigación actual sobre el autismo y a quienes debemos el descubrimiento de los trabajos de Hans Asperger, creo que fue quien lo descubrió sus trabajos en alemán y los tradujo al inglés, y fue cuando se le dio el reconocimiento. Mm, Así es. amén. Pero, Amén, Asperger. pero sí es muy importante que nos demos cuenta de que también, aunque sea un trastorno, quiero llamarlo relativamente, pues nuevo, ¿no? Vaya, más acercado hacia acá, más hacia este siglo. No tiene, vaya, un origen, ¿cómo se llama? Pues como hablamos de la depresión, hablamos de la ansiedad, que tienen orígenes, pues casi milenarios.
Pues Y la es un la- trastorno bebé, o sea, no tenemos tanta información, vaya, hablando de que no se ha estudiado durante tanto tiempo de esta condición. Y bueno, pues vamos a hablar también así, mira, vamos a mencionar aquí el cuadro clínico, para que, pues, siempre lo mencionamos, ¿no? El cuadro clínico lo hemos dicho en todos los episodios. Bueno, según el DSM-5, el autismo se caracteriza por retraso o alteraciones del funcionamiento antes de los 3 años de edad en una o más de las siguientes esferas. La primera esfera es la interacción social y la comunicación, y la segunda esfera son los patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos y estereotipados. En esta cuestión recordemos que también tiene mucho impacto el, el ambiente, porque pues un niño, una persona, un individuo de 3 años de edad puede presentar muchas conductas que se podrían considerar autistas sin necesidad de que exista esta condición en esa persona. Recordemos que también se presentan estas cosas y es parte de un mal diagnóstico y de un diagnóstico, ¿cómo se llama? Pues así rápido, sin las pruebas suficientes. Precipitado. Sí, precipitado, porque pues habla aquí de la interacción social y la comunicación. Recordemos que a los 3 años de edad un niño no puede comunicarse de manera correcta en todas las ocasiones. O sea, un niño de 3 años no siempre habla bien, no siempre puede tener y presentar una buena comunicación. Esto depende en los estilos de crianza, las habilidades del niño, el desarrollo, el ambiente en el que se desenvuelve, todo esto, la atención que se le pone, todas estas cuestiones. Y que muchas tienen mucho que ver con características del espectro autista. Y también pues nos topamos con los patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos y estereotipados. Que esto también tiene ciertas cosas que ver con lo mismo. En qué se desenvuelve el niño, qué le gusta, de qué manera lo están criando, de qué manera se está desarrollando, si tiene hermanos, si no tiene hermanos, y de qué manera tratan al hermano y a este niño no. O sea, no es tan fácil llegar a un diagnóstico, vaya, hablando de estas alteraciones, ¿no? De estas alteraciones antes de los 3 años de edad. Cuando pasa el tiempo, ya es más sencillo, digamos, verlo o observar estas acciones y estas condiciones porque, pues, lo puedes comparar, ¿no? Con el resto de niños. Nos topamos con lo que sí es normativo y lo que no es normativo. Y bueno, el CIE-11 también agrupa en torno a estos dos rasgos nucleares las disfunciones propias del TEA. Eso también es importante, ¿ok? Y bueno, vamos a entrar a las características, ¿no? Porque también es un tema que hablamos siempre y que es importante porque pues mucha gente tiene cierta noción de qué características tiene un niño, una persona con espectro autista, perdón, y pues hay muchas que no. Empezamos con la primera, es un déficit en la reciprocidad socioemocional que oscilan desde un acercamiento social inadecuado y errores en el seguimiento de una conversación, un nivel reducido de compartir intereses, emociones o afectos, fracaso para iniciar o responder a las interacciones sociales. Nos topamos que esta es una característica que sí ubica a las personas fuera del mundo de la salud mental, que sí es fácil percibir, digámoslo, que le platicas algo, estás platicando, intentas hablar y llamar la atención de este niño, de este individuo, y no voltea a verte a los ojos, no te puede contestar luego, tienes que repetirle unas 2, 3 veces la pregunta o el estímulo para que lo haga. No son muy ávidos tampoco en demostrar afecto, pues con abrazos, con besos, con caricias y toda esta cuestión, porque pues también tienen esa falta de ese déficit en la reciprocidad, ¿no? Nos topamos también una segunda característica, es la falta de atención a partir del 1 año y medio. Aparentemente no escucha, pero nos damos cuenta también que en este punto pues, se descarta la sordera. No es que sea sordo el niño, no es que no tenga, es que tenga alguna falla auditiva, sino que no responde de la manera general o habitual a los estímulos auditivos que recibe durante el 1 año y medio. También nos topamos con déficit en las conductas de comunicación no verbal empleados para la interacción.
También este es un punto muy importante y que también topan mucho las personas fuera de la salud mental. La cuestión de que hablan en tercera persona, por ejemplo. De que hablan como si fuera él, esta persona, este individuo, el narrador, ¿no? Digamos, un ejemplo así como, oye, ¿quieres jugar? Sí, Benji quiere jugar, ¿sí? O sea, también esta parte está muy, muy observada, muy identificada por el público en general y que también es una característica muy importante. Una característica más es el déficit en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones, que abarcan, por ejemplo, desde las dificultades para ajustar su conducta para adaptarse a varios contextos sociales, dificultades para compartir el juego imaginativo y para ser amigos, hasta la ausencia de interés por los iguales. Esto también es un punto muy importante, porque esta cuestión de mantenimiento y comprensión de las relaciones puede abarcar ciertos episodios así como explosivos de la emoción. No sé, un episodio de enojo, por ejemplo, de molestia muy fuerte, hablando de que sí, muy polarizado, se enoja y hace berrinche muy fuerte y después ya, se pasa el berrinche, se termina el berrinche y está todo tranquilo, todo como siempre. Aquí es donde se observan estas cuestiones. Y en esto de compartir el juego imaginativo para ser amigos, es donde tienen más fuerza las teorías que les mencionaba hace rato, de que ven el mundo tal vez de una manera distinta porque es como si vivieran en un círculo propio y no puedes entrar a ese círculo propio de interacción nada más. Entonces son cuestiones aquí difíciles de comprender y difíciles de investigar, creo yo, porque pues esta cuestión es algo cualitativo meramente y subjetivo. Entonces pues vamos a... Y también cada punto y cada característica depende del nivel de gravedad y el nivel de funcionalidad que tiene el trastorno en cada individuo. Bueno, la gravedad está basada en las deficiencias en la comunicación social. A ver, perdón, iba a hablar, profe. Bueno, les iba a comentar ahorita que en el trastorno del espectro autista, o ante la sospecha, o sea, porque primero viene una sospecha, esa sospecha puede estar incluso desde el año y medio, ¿no? O sea, desde los 18 meses, y hay ya desarrolladas algunas herramientas para hacer screening, para hacer tamizaje, pero el diagnóstico como tal, la confirmación de que se trata de un trastorno del espectro autista y con las características que ahorita nos vas a leer en función de la gravedad que pueden dar, se lleva, vamos, por lo menos hasta los 4 años, Sí. Porque luego puede ser que a lo mejor en principio, como bien decías, hay algunos rasgos que se presentan, pero luego se van resolviendo y nada, cuando llega a los 3 años decimos, pues no pareciera que va por allá, ¿no? Pero mientras hay que estarlo estudiando. Sí, porque digo, también somos muy como sociedad, hablando en la sociedad mexicana, como en cada episodio, ¿verdad? Nos damos cuenta de que si la tía solterona grande, llena de sabiduría, ¿no? Le dice, es que se me hace que tu niña es autista. Es como que, señora, ok, está bien que tenga sus sospechas, está bien que le pongan atención al niño, ¿no? Que sí le falta el desarrollo, cosas así, pero tampoco casarse con la idea del trastorno. O sea, creo que también es ahí un punto bastante importante que tratar porque... Pues creo que como siempre la sociedad mexicana a final de cuentas pone etiquetas. Entonces también es importante no etiquetar el trastorno. Vaya, no etiquetar al niño con el trastorno o a la persona con el trastorno. Bueno, la gravedad está basada en las deficiencias de la comunicación social y en los patrones de conducta restrictivos o repetitivos. Es muy frecuente también la hipersensibilidad sensorial, lo que conlleva que los estímulos considerados insignificantes podrían desatar una crisis en personas afectadas con TEA. Así se tiene. Visual, puede que no tolere las luces muy brillantes ni ciertos colores, como por ejemplo el amarillo, aun cuando esto no es un determinante sine qua non. También auditiva, suele detectar sonidos que otros pasan por alto y pueden aturdirse fácilmente por un ruido fuerte, por lo general en cuyo caso se tienden a tapar los oídos. Esto es parte también de lo que estábamos mencionando hace rato que nos estábamos adentrando. La cuestión de que el lenguaje que tienen, la forma de percibir el entorno, el ambiente,
pues puede ser ahí sumamente distinta a la nuestra. Olfativa, detectan olores que los demás no perciben o pasan por alto. Gustativa, la exacerbada sensibilidad gustativa podría llevarlos a desarrollar trastorno de alimentación selectiva como comorbilidad. Podría existir este tipo de problemáticas. Y táctil, en muchos casos son muy sensibles al contacto físico. Puede que les desagrade ser tocados o ser muy selectivos al respecto. Nos topamos, no sé si han visto hay un video de la sociedad de... No me acuerdo cómo se llama, pero vaya, es una sociedad donde son padres y maestros de niños con esta condición. Y hay un tipo documental, es un documental cortito como de 15 minutos en Facebook, de cómo es la vida de estos niños, estos arranques, estas sensibilidades que tienen. Y también un rasgo ahí muy importante que tienen, por ejemplo, para identificarlo, vaya, como padres, como maestros, es el rasgo que llaman manos autistas. Sí, bueno, no sé cómo se llama exactamente, ¿no? Pero esa es la premisa, ¿no? De esa característica. Que regularmente tienden a mover mucho las manos, digamos, a golpear sus dedos contra su palma en muchas ocasiones. Que no, obvio, todo depende del contexto y de la persona individual, pero que regularmente es para situaciones estresantes para esta persona. Cuando esta persona empieza a sentir estrés o empieza a sentir ansiedad o mucha emoción o emociones muy fuertes, empiezan a hacer este tipo de movimientos. Digo, obvio, no es una generalidad, pero es algo que pasa en ciertos casos y que es observable. También habla de este niño específico que no soporta los sonidos fuertes, no soporta el tacto de algunas mantas, tienen que ser telas frías, telas que no se enganchen en sus uñas, cosas así. Entonces sí es un trastorno muy, digamos, especial. Digamos que es así como se tiene que tratar de una manera especial. Si el niño no quiere comer, no sé, no le gustó nada el brócoli, no le puedes dar brócoli, no puedes hacer que le guste, no puedes hacer nada de esto, porque pues empieza este trastorno de alimentación selectiva, no puedes abrazarlos mucho o todo esto, todo depende de cuánto lo tolere y pues esto lo hace un poquito más complicado, digamos, ¿no? De tratar para gente por fuera de este mundo. Y bueno, vamos, ya como lo mencionamos al principio también, las características en las mujeres son diferentes. Es importante tener una diferenciación entre la forma en que se presentan los TEA en mujeres. Un estudio realizado en 2017 por el Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry ha establecido que la proporción varones-mujeres ya no sería de 4:1, sino de 3:1. Y esto se debe a que en los últimos años mejoraron las técnicas de detección, Antes una persona que era diagnosticada con TEA posiblemente no lo tenía, pero pues por eso ya se movieron los números, ¿no? Las mujeres pueden tener mayor capacidad de camuflar síntomas. Se ha evidenciado que las mujeres con TEA suelen presentar una mayor capacidad social y comunicativa, una mayor capacidad de simbolismo y hacer amistades, menos estereotipias y comportamientos menos repetitivos que los hombres, o al menos de una manera menos perceptible, y mejores índices en memoria, flexibilidad cognitiva y motivación. Esto, bueno, pues no tengo idea de cómo funciona esto, porque sabemos que orgánicamente los cerebros hombre y mujer son distintos. Así, ¿no? O sea, sin meternos en nada más peligroso en este siglo, sabemos que orgánicamente son distintos, punto. Pero no sabemos, o sea, bueno, no, yo no sé, los demás sí deben saber, el profe sí debe saber que específicamente qué cosas son las que pueden mostrarse aquí para que las mujeres tengan menos síntomas o sea más fácil camuflarlos. Sí, bueno, a ver, aquí una cosa que se nos ha olvidado es que somos una especie
como cualquier otra, o sea, Sí. pues, al final somos una especie de mamífero, ¿no? Ujú. Y claro, nuestro cerebro tuvo que ir evolucionando de acuerdo a lo que se encontraba, o sea, a ver, no es parte de nuestra evolución, de nuestro cambio para adaptarnos mejor al medio, el hecho de que nuestras funciones, en el caso de los hombres, estén más orientadas a la resolución de problemas, o bien que el cerebro de las mujeres circule más a través del lenguaje, y esto, porque claro, requerían una adaptación diferente, ¿no? Si nos remontamos a cómo ha sido el papel de nosotros como especie, ahí a lo mejor resolveríamos muchas cosas que ahorita les generan escozor, ¿no? Esto de decir, es que se tienen las mismas capacidades y no sé qué tanto y no sé qué dice. Bueno, pero a ver, vamos a revisarlo en proporción ahora sí que, como dirían en el rancho, ¿no? Con los pelos de la burra en la mano, ¿no? O Sí. sea, no nomás nos aventemos la hablada, ¿no? Y cuando vemos que sí hay estudios en los que mides una habilidad y las mujeres ejecutan por encima, o bien que los hombres ejecutan por encima, ¿no? Entonces, aquí en el caso del trastorno del espectro autista, pues no tendría que ser diferente, ¿no? O sea, si bien o sea, y sí, los cuadros son muy diferentes, eh, o tienden a ser muy diferentes, y en el entendido de que se trata de un espectro, pero sí es menos común, o es pareciera que de menos, en algunos casos de autismo de mujeres, hay algunas habilidades que están más preservadas. Y te digo, sobre todo lo que tiene que ver lo que se marcaba hace rato con flexibilidad cognitiva y estas cosas y demás. Y una de las ideas es que el cerebro masculino, el cerebro masculinizado, tiende a tener, digamos, menos conexiones entre ambos hemisferios, cosa que para el cerebro Ujú. femenino tiende a tener mayor cantidad de conexiones. Por ahí podría ir el asunto de las diferencias en el autismo en mujeres. Y que también, ahorita que estamos mencionando esta cuestión, también de ahí surge el mito que pienso yo que también por muchos años fue realidad, obvio. Lo de, es que no utilizamos el 100% del cerebro porque no sé qué, y la capacidad cerebral y no sé qué. Entonces es como que, Ay, sí, ay, sí, 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 chavos. de eso. Esa es acuérdense, ¿no? Es una tontería es una tontería ilógica, ¿no? O sea, vamos a ver, hay que entender al cerebro como pues a lo mejor una forma más fácil de imaginárselo es como una orquesta. Y Sí. en una orquesta los silencios también juegan. Ujú. No todo el tiempo el violín tiene que estar ejecutando. Pues no, no tiene sentido. Tampoco todo el tiempo tiene que estar ejecutando percusiones, los instrumentos de viento, de cuerda. No están ejecutando todos al mismo tiempo. Cada quien tiene su punto en el que ejecuta y otro punto en el que guarda silencio. Sí. Así funciona nuestro cerebro. Entonces, por eso no podemos decir, ay, es que ocupamos solamente, o estamos utilizando solo el 10% y demás, y no sé qué tanto. Eso seguramente se los dice alguien que les quiere vender algo. Y que de ahí surge Claro. el tan hermoso meme, ¿no? De Samuel L. Jackson, ¿no? El de, ¿qué pasaría si utilizáramos el cien por Sí. ciento de nuestra capacidad cerebral? ¿El 100%? Es Morgan Freeman, güey. ¿Es Morgan Freeman? No puede ser. Sí, no, Morgan Freeman. Sí, Para la mí, película de Lucy. ay, Es cierto. qué racista mi comentario, perdón. Ay, no. Pero mira, excelentes actores. Un abrazo, ¿no? A nuestros íntimos amigos. Saludos para cuando nos escuchen de Ojalá. Washington. No, ojalá dense una vuelta por acá. Will Smith, todos ahí. Pero sí, o sea, también de ahí surge ese mito, o sea, no es que haya tantos, no es que no usemos el cerebro completamente, sino es que en algunos momentos se usa ciertas partes con más, o sea, ciertas partes hacen más actividad, tienen más actividad que otras, pero todo el momento pues todo el cerebro está funcionando, o sea, hasta cuando dormimos, ¿no? O sea, Claro. y bueno, pues vamos a hablar también aquí rápido, que ya tendremos un episodio de eso, o sea, ojo, también lo adelantamos. Ese episodio va a estar fuera de la temporada, pero va a estar. Vamos a hablar del cerebro como tal, como lo que es. Un órgano. Bien. Inservible, Sí, ¿no? Y bueno, vamos a
pasar a hablar rápidamente del autismo idiopático y autismo sindrómico con Fermi al otro lado del estudio. Hey, bueno, ¡Ey! buenas tardes. Cuando hablamos así de autismo, sin ninguna otra especificación, es decir, solo mencionamos autismo sin más, nos estamos refiriendo al autismo idiopático. Cuando ¿Esto hablamos qué de él, es? cuando hablamos de autismo a secas, ¿no? Sí, así de Ujú. autismo es autismo idiopático, tal Ok. cual. Es, bueno, se denomina autismo idiopático al que ocurre en niños con apariencia totalmente normal, por así decirlo, es decir, sin una causa identificable en más del 60% de los casos. Ok. Y bueno, el hecho de tener, por ejemplo, digamos, a un hijo con autismo, sobre todo idiopático, aumenta la posibilidad de tener otro en un 10 o 15%. ¿Qué significa eso? Que tiene un carácter genético, ¿no? Me parece. Ujú. Algo así le estoy inventando sobre la marcha el monólogo, Bien. pero así es. O sea, el autismo sindrómico se le denomina así al autismo acompañante de otras alteraciones o malformaciones en otros sistemas del organismo. Eh, y estos son casos con frecuencia graves. eh, con frecuencia también, con cierta frecuencia se encuentra la causa que se origina en genética o metabólica en general y que son menos hereditarios. Por eso mencionaba lo de que los idiopáticos tienden a tener que el factor genético tiende a ser más fuerte en el autismo idiopático, el que no tiene, no suele ir acompañado de otras alteraciones o así. Y bueno, eso sería todo. No hundí mucho porque tengo un par de dudas sobre lo que ahorita mencionabas, Benji, sobre cómo reaccionan las diferentes personas con autismo a los diferentes estímulos, de que no, vaya, que por cómo perciben el lenguaje y la realidad de otra forma, pues van a tener una diferente reacción a los diferentes estímulos, de que ya mencionabas de que auditiva, visual, de el apetito selectivo y así. Cuando estaba leyendo lo de el contexto histórico, se mencionó ahí que se empezó a aplicar últimamente algo que es dame un segundo, aquí lo tengo. Era terapia conductual, algo así, y tengo una duda de cómo se aplica esta, ya para si me das la oportunidad de saltar al tratamiento, Benji, Sí, por quería preguntar al favor. doctor cómo se aplica esa terapia conductual, es decir, qué efecto tiene y si se utilizan así medicamentos como en los demás trastornos que veníamos viendo o esto es más para adaptarse a estos estímulos o sí, o cómo está el rollo ahí. Ok, bueno, les explico un poquito. Dentro de las terapias, la terapia cognitivo-conductual, sobre todo se utiliza para disminuir los niveles de ansiedad, sobre todo, ¿no? O sea, en el manejo de entrenar, porque pues, es algo así, ¿no? Entrenar al niño. Esto es muy dependiente, ojo, es muy dependiente del coeficiente intelectual de los niños. Cuando el coeficiente intelectual de los niños está promedio o encima del promedio, normalmente hacen o sea, desarrollan buenas herramientas con terapia cognitivo-conductual. ¿Qué es lo que se suele hacer con ellos? Es identificar el grupo de conductas que le resultan disfuncionales. Por ejemplo, esto de los sonidos y demás, etcétera, ¿no? Entonces, ellos se van habituando, se van entrenando que si en algún momento aparece ese sonido, pueden actuar entre todos más rápido para sacarlo de ya sea sacarlo de ese medio o poder generar otro nuevo sonido de manera que se dé cuenta, ya llega el punto en el que se da cuenta que ese sonido en sí no le genera algún peligro, ¿vale? Y entran también aspectos de raciocinio y demás con esto. Dentro de los tratamientos que se pueden llegar a utilizar, pues son aquellos en los que tratan síntomas de ansiedad, o incluso tratamientos, por ejemplo, como el metilfenidato. Ese es uno de los que yo he visto que indican el neuropediatra, que es el que
el que lleva la atención de este cuadro, y algunos más que se especializan en autismo, pero lo que hacen es tratamiento en relación a los síntomas y a los signos que se tienen. Muchos de los niños con autismo tienen dificultades para la modulación de su ritmo circadiano. ¿Qué quiere decir? Que batallan para quedarse dormidos o batallan para tener una noche completa de sueño. Y entonces ahí en algunos casos se utiliza melatonina, es algo de lo que suelen indicar el médico, para que pueda mantenerse en el ciclo, en el ritmo que le demanda el medio. Entonces, les digo, hay cierta efectividad de la terapia cognitivo-conductual, y algunas más que tienden a ser más en el orden conductual, o sea, más a modo de condicionamiento, a manera de que cuando aparece un estímulo, ellos respondan de alguna manera en particular. Les digo, siempre va a ser, digamos, hay mejor pronóstico de curso, porque tendríamos que decir mejor pronóstico de curso, ¿no? Uh-huh. No podríamos decir, porque esto también hay que decirlo, no parece que tengamos evidencia de que en algún momento se vaya a quitar, ¿vale? O sea, cuando hay un trastorno del espectro autista, pues se va a vivir con él toda la vida, ¿no? Entonces no podríamos decir que se va a curar, pero sí podemos mejorar el pronóstico, y mucho depende de las habilidades a nivel de funciones ejecutivas o a nivel intelectual que tenga el pacientito. Sí, y que también lo si que buscamos es... Duda, Fernio, te metimos en más. No, me metiste como en 3 más, pero pues está muy bien. Pero eso es lo que se trata, ¿no? Bueno. Sí, para que sigas investigando, Fernando. Digo, pues, no, de hecho, justo estaba formulando una duda y la contestó así para cerrar, y dije, no, está bien. Y que... Sobre eso mismo de que, pues, se va... ¿Qué? No, dale. Perdón. No, que era sobre eso mismo de que, pues, que se va como que adaptando las conductas así, y que no se llega como que a un punto de cura para... se me fue la pregunta, chingado, me confunden. Bueno, si en algún rato la tienes, no pase de que hagamos otro podcast, ¿no? Sí, digo. Otro episodio de todo genera este tema. Se queda. Te digo, sí, no pensamos que pueda haber elementos para pensar que hay una cura. Al menos el curso que hemos visto no hay una cura, pero sí podemos tener personas con trastorno del espectro autista que son bastante funcionales, que son independientes. Yo creo que esa es una de las cosas, fíjense, que más le pesan a los padres, es que qué va a ser de él o qué va a ser de ella. O sea, así como le veo, si no tiene, ¿cómo le va a hacer para ser independiente? Cuando ya no esté. Mi expectativa aquella que mi hijo al momento del nacimiento fuera creciendo. Y bueno, pues ya seguimos con este programa. Perdón, hubo una falla técnica, una falla de origen. Y bueno, si se escucha cortado es porque tembló ayer. Así que una disculpa, yo no mandé el temblor. Y bueno, vamos a platicar así muy rápido de algunas teorías que intentan explicar, son teorías explicativas sobre el espectro autista, el comportamiento autista y su causa. Y bueno, nos topamos con la teoría de la mente, por ejemplo, TOM, de Baron Cohen, Leslie y Fried, que establecieron la hipótesis de que las personas con autismo no tienen una teoría de la mente, esto es, la capacidad de inferir los estados mentales de otras personas, sus pensamientos, creencias, deseos e intenciones, y de usar esta información para lo que dicen, encontrar sentido a sus comportamientos y predecir lo que harían a continuación. Nos topamos también la falta de coherencia central, otra teoría propuesta por Uta Fried, y sugiere que los niños autistas son buenos para prestar atención a los detalles, pero no para integrar información de una serie de fuentes. Se cree que esta característica puede proveer ventajas en el procesamiento rápido de información y tal vez se deba a deficiencias en la conectividad de diferentes partes del cerebro. Nos topamos también la teoría de la disfunción ejecutiva, formulada por Pennington y Osonoff en 1996 y Russell en 1997. Postula que la causa del autismo radicaría en deficiencias en las funciones ejecutivas.
Explica los patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos y estereotipados, pero no da una explicación global del trastorno. La teoría de la empatía sistematización, Baron Cohen propone en 2009 que existe una gradación de estilos cognitivos en un continuo cuyos extremos estarían definidos por la capacidad de empatización y la capacidad de sistematizar. Las personas con autismo tendrían un exceso de sistematización, por lo que fracasarían en el intento de establecer relaciones empáticas con otras personas. Y bueno, nos topamos también en la teoría de neuronas espejo. A finales de los años 90, en el laboratorio de la Universidad de California en San Diego, se investigó sobre la posible conexión entre autismo y neuronas espejo, una clase recién descubierta de neuronas, supongo que en esos tiempos. La probada participación de esas neuronas en facultades, como la empatía y la percepción de las intenciones ajenas, sustenta una hipótesis de que algunos síntomas del autismo obedezcan a una función del sistema neuronal especular. Diversas investigaciones confirman la tesis. Esos ahí también son datos interesantes que ocupan. En esta última se involucran cuestiones ya también de, pues, cuestiones del cerebelo y de todo esto, de otras partes del cerebro, pero pues está bastante más complejo. Por eso vamos a saltarlo, porque si no este episodio va a estar muy técnico. Les voy a mencionar también muy rápido la epidemiología. Y bueno, pues para 2010 la tasa de autismo se estimó en alrededor de 1 a 2 autistas por cada 1000 personas en todo el mundo, y ocurrió 4 a 5 veces más frecuente en niños que en niñas. Para 2014 cerca del 1.5 de los niños en los Estados Unidos, es 1 de cada 68, los diagnosticaron con TEA, un aumento del 30% a partir de 1 de cada 88 en 2012. La tasa de autismo entre adultos mayores de 18 años en el Reino Unido es del 1.1%. El número de personas diagnosticadas ha aumentado dramáticamente desde la década de 1980, debido en parte a cambios en la práctica diagnóstica y los incentivos financieros subsidiados por el gobierno para la identificación diagnóstica. ¿Ves, AMLO? La cuestión de si las tasas reales han aumentado sigue sin resolverse. Nos topamos con datos aquí medio fuertes, ¿no? Como que, no quiero decir escalofriantes, pero sí un poquito perturbadores, ¿no? De hace años muchas personas no tenían ni idea, no podían ser diagnosticadas por las condiciones en las que se encontraba la sociedad, ¿no? Y la cultura. Entonces es algo ahí, pienso yo, que más difícil, ¿no? Pues sí, ese aumento tan fuerte, tan repentino, no es porque, es que ahora hay más, no, simplemente que se empieza a contabilizar de una manera más correcta, ¿no? Entonces es aquí importante. Y bueno, pues vamos a... creo yo que lo que también nos interesa mucho, el diagnóstico, pues ya lo hablamos ahorita, son cuestiones de un diagnóstico diferencial con, pues hablando de las cuestiones de ausencia de interacción social, alteraciones profundas en el lenguaje y todo esto. Digo, eso ya lo tratamos pues por encima, ¿verdad? Pero no nos vamos a centrar mucho en ello porque también sería muy técnico. Y pues lo importante de esta campaña es que ustedes también investiguen, racita. No les vamos a dar todo en la boquita. Así que, ¿qué les parece si platicamos de la parte de intervención, Fermi? ¿De intervención? Sí, de intervención, porque pues ya lo metiste tú hace rato al tema, entonces para que tú concretes esta parte, aviéntate intervención. Digo, nomás te brincas ahí la cognitivo-conductual si la ves, porque ya la preguntaste y esa ya se resolvió. Pero ¿puedes platicarnos de las demás, Ferni? Claro, pero primero permíteme traer de vuelta a la mesa una pregunta que ya le hice al doctor, pero excelente. Estamos en el corte por el temblor, entonces pues no escucharon, ¿cómo se da esta inserción en la sociedad? ¿Qué características se pueden desarrollar en una persona con el trastorno de espectro autista? Como ya me mencionaba, ¿no? Me puso ahorita el ejemplo de, por ejemplo, en el caso de
pasa algún suceso triste o algo así y hay una persona, creo que era con el síndrome de Asperger, que no podía, que su reacción primera, al no poder tener vamos a decir, una reacción normal, común, a decir, pues ya, o sea, ya pasó, ya no hay por qué estar triste solo así. Entonces que sean como que esos pensamientos conscientes de, pues si digo esto, pues no va a sentar bien, entonces aunque es lo que pienso, pues voy a decir algo como que, no pasa nada, pues está todo bien, o estoy aquí, y ese tipo de conductas que se aprenden para la inserción en la sociedad, la inclusión, ¿cómo se da? Aquí estoy. Es que les decía hace rato, no es que mejoran el curso, ¿no? Y al final es entrenamiento. Y les decía hace rato, es muy dependiente de otras habilidades que se tengan. Bien a veces, por ejemplo, las personas con trastorno del espectro autista en un nivel en el que su coeficiente intelectual está un poquito por encima, o bien, por ejemplo, cuando el lenguaje, ellos tienden a veces a agarrar las cosas en estricto sentido, tal cual la literalidad lo dicta. Entonces ya llega el punto en el que se adaptan, se entrenan para reconocer algunas cosas. Bien puede ser que haya cosas que sean más complicadas, por ejemplo, como entender los albures y los chistes. Pues normalmente, yo tenía un paciente que dije, bueno, pues si es que cuentan algo, dice, y todo el mundo se ríe, y yo me he hecho a las últimas fechas a reírme así como, ja, 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 ja. O sea, pero es nada más para estar socialmente en el mismo sentido. ¿Vale? Dice, porque a mí no me causa gracia, incluso hasta cuando ya lo razono y veo de qué se trataba ese chiste, a mí no me resulta gracioso, ¿no? Que es como todo chiste, ¿no? Cuando se explica deja de ser gracioso. Entonces, este aspecto de la inserción y la inclusión, porque, que luego, si se fijan, insertar querría decir lo que todos hacemos para que esa persona entre a, ¿vale? Y la inclusión sería todo aquello como responde el medio para permitir la entrada. No sé si en esto me explico cómo lo podemos diferenciar. Entonces, claro, lo que nosotros hacemos es buscar insertarles, pero también somos muy dependientes de cómo el medio los acepta y los incluye. Entonces, esto les digo, prácticamente se da a través de los procesos de razonamiento, de entrenamiento, de observación. Ya ven que hace rato decían, observan mucho los detalles, pero batallan para integrarlos. Bueno, eso ellos lo tienen que aprender, tienen que hacerse de sistemas organizados y razonados para enmarcar esa experiencia y pues ser más funcionales en el medio en el que se desarrolla. Sí, porque, bueno, esos son los objetivos de las intervenciones, son disminuir el impacto de los déficits, tanto en la vida personal como en la familiar y social. Bien. Ok, creo que hay otra falla ahí con Fernie. No estoy seguro. Pero esta no se va a cortar. Porque no se escuchó. Sí, no, bueno, a lo mejor sí se escucha, pero yo no escucho Fernie. Me parece aquí que está hablando, pero no. Esto no se va a cortar para que vean aquí que somos reales. Que sea aquí la realidad. Transparentes como el gobierno, ¿no? Pero bueno, voy a... Fernie, cuelga y vuelve a entrar a la llamada, tal vez eso ayude. Me parece que sigue hablando Fernie y no se escucha. Pero bueno, también vamos a mencionar aquí que hay programas de educación especial, intensiva y sostenida. Digo, se ve que nos topamos con que muchas personas, muchos niños, tienen para mejorar esta condición de vida, ¿no? Este funcionamiento social y esta integración, a final de cuentas, pues recibe clases especializadas. ¿Especializadas en qué? Pues depende en qué necesite
el refuerzo, ¿no? Este niño en la educación o esta niña en la educación. Nos topamos también aquí con que esta educación especial sirve para lo que ya mencionamos, la integración, la normalización y la inclusión. Que la integración, pues sí, ya se mencionó cómo funciona, es parte de meter a esta persona al sistema. Y la inclusión es aceptar cómo esta persona puede reaccionar a la sociedad, puede reaccionar al sistema en el que está insertado. Y bueno, pues también nos topamos la definición de tecnología educativa, que pues es el conjunto de conocimientos, aplicaciones y dispositivos o herramientas que otorgan la posibilidad de aplicar las TIC en el ámbito educativo, concretamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Gracias a esta, los docentes pueden diseñar y planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera óptima y eficiente. Por otro lado, las necesidades específicas de apoyo educativo, las NEAE, engloban todas las necesidades educativas especiales, las NEE, y necesidades educativas que puede tener el alumnado. En este caso, pues nos topamos con que estas se pueden ver enfocadas hacia pues cuestiones del espectro autista, ¿no? Estoy nervioso porque Ferni sigue hablando y no lo escucho. Sí, yo tampoco lo escucho, ¿no? Y supongo que tampoco nos escucha y me da tristeza. Me da tristeza imaginarme a Ferni ahí hablando sin saber. Pero pues sí, digo, ya lo hemos mencionado en todas las... ¿Y si nos están escuchando o no? No creo, porque ya le dije que colgara y volviera a entrar. A ver, voy a escribir en el chat. Aquí somos reales, que vean aquí que somos humanos y nos equivocamos y somos débiles ante las decisiones del sistema, pues, del gobierno, pues nos están interviniendo. Bueno, es que la tecnología no tiene palabra, espérate. Sí, no, son... Va a fallar en el rato en el que se le hinche sin decirnos ni por qué ni cómo. A ver, cuelga y vuelve a entrar. Lo bueno es que ya casi estamos acercándonos al final. Y lo bueno también es que hay un bonus track así al final para que pues conozcan más de este espectro. Entonces pues sí, iba a hablar del pronóstico, vaya. Es impredecible al final de cuentas. Algunos niños se desarrollan a niveles en los cuales su autismo no es comúnmente perceptible. Sin embargo, sin razón aparente. Otros desarrollan habilidades funcionales después de un tratamiento intenso con terapia ABA. Algunos padres reportan mejorías después de utilizar tratamientos biológicos. No son probados todavía científicamente así al 100%. Por otro lado, muchos individuos autistas requieren ser cuidados de por vida y otros nunca desarrollan lenguaje oral. La terapia parece no tener efecto alguno en ciertos casos, mientras que algunos autistas adultos parecen mejorar en su funcionamiento al pasar el tiempo. Otros reportan que se vuelven más autistas. Ok, ya colgó Ferni, a ver si vuelve a entrar ya, porque... ¿Ferni? ¿Ferni, ya volviste? Vente, Ferni, no te quedes. Tengo miedo. Vamos a tener... No, pues deposítenos en nuestro PayPal. Vamos a comprarle un micrófono a Ferni. Ahí si hay algún cajo que quiera apoyarnos de manera monetaria, no lo estamos pidiendo, pero si quieren, escríbanos en cualquier lado y les pasamos nuestro PayPal. O suscríbanse al OnlyFans de Ferni. Ferni. Se escucharía eso último, ¿eh? Ojalá. Ferni, no sé qué está pasando, bro. Ya me escucho. Ahora sí. ¿Te escuchas? Chal, no me he dado cuenta de que no me escucho. Sí, es lo que le decía el profe. Está hable y hable Ferni. Estamos perdiendo valioso talento de Ferni. ¿Qué, güey? Estábamos perdiendo tu valioso talento, Ferni. Pero, pues, en resumidas cuentas, ¿qué dijiste? Ahora sí te escuchas. ¿Qué dije? Dije
Bueno, mencioné sobre la inclusión y la introducción. Déjame ver. Ok, ya, eso ya me lo aventé, Ferni, perdón. La intervención. Creímos ¿Seguimos que... grabando o estás en pausa? No, Porque en Chile ya... estamos grabando, somos reales con el público. Ya me aventé así a grandes rasgos nada más poquito de la intervención, nada más mencioné así como que rápido. Y ya estamos en el pronóstico nada más, así a platicar eso. Y vamos a terminar con calidad de vida, bro. Esperemos que ya no te falle. Así que vamos a reivindicarte. Termina la calidad de vida, bro. Vamos, Fermi. Ah, también les dije al público que se suscriba a tu OnlyFans. Fermi. Fermi, no me abandones. Me estabas diciendo algo, güey. Neta, no entendí ni madre. Se escuchó un poco robótica y 2 letras se escucharon. Que te avientes la calidad de vida para reivindicarte. Ah, eso. Ya para terminar este hermoso episodio número 7. 7. Sí, este es el episodio número 7. Mi número de la suerte. Calidad de vida. Para las personas con discapacidad, las dimensiones de la calidad de vida son semejantes a las del resto de la población. No somos diferentes, somos las mismas personas, solo con quizá diferente entendimiento de la realidad. La calidad de vida mejora el momento en el que las personas con esta condición se sienten con el poder de tomar decisiones que repercutan en su vida. Durante muchos años este poder se les ha quitado de las manos, este poder siendo asumido por familiares o profesionales cercanos diciendo, pues tú tienes esto, tú no puedes decidir qué hacer, te tengo que guiar yo y así. Y pues se le encierra un poco a la persona, ¿no? La calidad de vida aumenta con la aceptación y la total integración de las personas a la comunidad en la que se encuentran, brindándoles independencia, siendo esta un factor esencial en la percepción de la calidad de vida. Bueno, ha ligado al primer punto, ¿no? De tú no puedes tomar decisiones, yo sí. Se le niega esa independencia a la persona y pues está feo, ¿no? Está triste. Y todas las personas experimentan la calidad de vida en el momento en el que las necesidades básicas se cumplen. Sí, está triste y feo, güey. Yo voy a decir feo. Bueno. Sí, güey, pues imagínate, pues eres una persona que tiene un diferente entendimiento de la realidad, por lo tanto, pues reaccionas un poco diferente a los estímulos y pues te dicen que por eso no puedes tomar decisiones que afecten tu vida. Entonces, pues yo digo que sí, está feo. Y pues triste también puede llegar a estar. ¿Por qué no vamos? Ok, pero ¿y dónde está el lado amable, Fermi? Tienes que dar el lado amable. Corre. Te está esperando el público. Todas las personas experimentan la calidad de vida en el momento en que las necesidades básicas se cumplen y se dan las mismas oportunidades para lograr distintas metas en contextos tal comunidad, escuela y trabajo. Es decir, no hay que sesgar no, ¿cuál sería la palabra correcta? No hay que... quizá no hay que como que apartarles la posibilidad de decidir su autonomía. Es que a lo mejor va en que tenemos que hacer más acciones para permitir la inclusión de las personas como tal. O sea, ya ven que yo les decía hace rato, pues no es que sea, o sea, no es que tengas a alguien con quien estés conviviendo y que de entrada siempre le digas, es que como tu autismo o es que como tu trastorno, no, primero tiene un nombre, primero tiene una historia,
y en esa es con la que convivimos. Yo de ese modo pienso que vamos a ser más inclusivos de las personas, primero aceptándolas tal cual, ¿no? O sea, Sí. a sabiendas de que no todos tenemos las mismas ni capacidades, ni los mismos intereses, ni las mismas aficiones, ni la misma historia. Entonces, en la diversidad de todas las cosas, yo creo que lo que tenemos que buscar es en lo que coincidimos. Y a lo mejor en lo que coincidimos es que de entrada pues no queremos pasarla mal. Y las personas con trastorno del espectro autista pues no están buscando pasarla mal, también Sí, no. buscan el bienestar y tener una buena calidad de vida. Sí, creo que es complicado entenderlo porque también recordemos que existe en nuestra sociedad, en nuestra cultura, una sobreprotección también hacia este tipo de condiciones. Entonces creo que es también parte de esta segmentación de las personas con cierto trastorno de la sociedad. Pero pues igual como todo, o sea, vamos avanzando, vamos cambiando y vamos aprendiendo como sociedad y como seres individuales, ¿no? Porque cuando integramos nuestro cambio individual, nuestra deconstrucción individual a la sociedad, es cuando cambia la sociedad. Así que no dejen de deconstruirse, Rosa, en todos los temas, en todos los aspectos, ¿va? Cajos, se los dejo de tarea, ¿no? Y bueno, pues tenemos un bonus track para pues reivindicar, ¿no? Que tuvimos aquí fallas técnicas. Y les vamos a recomendar unas películas y series sobre autismo y Asperger. ¿Qué les parece? Entren un poquito más a esta condición y que conozcan, ¿no? Que conozcan también un poquito más. ¿Qué te parece, Ferni? Buena idea, ¿no? Supondré que sí. Bueno, la primera película que les vamos a recomendar es Temple Grandin, así como se escucha. Película que retrata la vida de Temple Grandin, una mujer que sin importar su condición de vida se convierte en una de las científicas más brillantes de su tiempo, profesora y experta en zootecnia. Es una película clásica hablando del autismo, ¿no? También tenemos el número 2, Mi nombre es Khan. Rizwan Khan tiene síndrome de Asperger. Cuando se convierte en adulto se enamora de Mandira, una madre soltera que vive en San Francisco, California, y es todo lo que les voy a decir, ¿eh? En el transcurso de la historia, el protagonista insiste en limpiar su nombre del presunto delito de terrorismo del que se le acusa. Está interesante ahí también. Nos topamos también con Atypical, una serie que nos relata la historia de Sam, un chico de 18 diagnosticado con autismo, quien vive con sus padres y una hermana. Un joven adolescente que en esta etapa de su vida comienza a interesarse por el amor. Véanla, está buena. También una de mis favoritas, Me llaman Radio, protagonizada por Radio. El chico que pasa por desapercibido para un equipo de fútbol americano hasta que el entrenador lo toma en cuenta y lo integra. También es muy importante, muy bonita. Y bueno, la quinta película que les vamos a... Bueno, no, es que hay más. Bueno, les voy a recomendar más. La 5 es Mary y Max, película de animación. La amistad, sin importar las diferencias, está presente en esta historia. Mary, víctima del rechazo y burlas. Max, un personaje a quien le resulta complicado relacionarse con las personas. La 6, After Thomas, basada en el libro A Friend Like Henry, muestra la historia de Dale, un chico con autismo, quien en su día a día se enfrenta a diferentes retos. Su perro llamado Henry le enseña el significado de la amistad y compañía incondicional. Que también se nos olvidó mencionar eso ahorita en la intervención. Hay muchos tipos de intervención tienen que ver con animales, con mascotas. Hay perros, hablando de lo que se vaya, no he visto casos de gatos o así. Hay perros que ayudan en situaciones de crisis en autismo, son entrenados directamente para esto. Entonces es parte también importante y de lo que les mencionaba al principio, de ciertas teorías o hipótesis que he leído de que tienen cierto contacto especial con los animales y la naturaleza. La 7 es The Good Doctor, es la historia de Sean, un joven cirujano con autismo que logra destacar en el mundo de la medicina sin importar las dificultades que tiene para relacionarse con las personas y el entorno.
La 8 es El Faro de las Orcas. Presenta la historia de Lola, una madre que con la intención de mejorar la vida de su hijo Tristán viaja para conocer a Beto, un apasionado de las orcas en la Patagonia, Argentina. La 9 es Tan fuerte, tan cerca. Muestra la visión de un niño con síndrome Asperger, Oscar, quien ha logrado superar sus miedos gracias al apoyo y ayuda de un padre amoroso y el equilibrio de una familia integrada. Y bueno, pues por último, Yo soy Sam. Cuenta la historia de Sam, un hombre con discapacidad, y Lucy, su hija. Al nacer, la madre de esta, una indigente, desaparece y lo deja solo con la responsabilidad. Así que, pues es el bonus track. Hace mucho que no les traíamos algún regalito así, porque pues somos muy benevolentes aquí en la caja de Pandora. Y pues nada, creo que ya acabamos este episodio, el número 7 de esta bonita campaña de salud mental. Le paso los micrófonos a Fernie y al profe Edgar. Venga, pues bueno, agradeciendo su amable escucha en este episodio, y pues esperamos siempre contribuir a la salud mental de las personas en general con lo que acá comentamos. Y bueno, recordarles siempre que hay mucha información, hay muchas herramientas, y todo aporta para que sigamos avanzando en mejorar nuestra salud mental. Con estas palabras. Sí, muchas gracias. Y pues una disculpa si me llegué a trabar. Recuerden que yo también estoy aprendiendo de esto. Y pues, chido, Benji. No, Fernie, este programa es tuyo, Fernie. No, tú no pides disculpas. Tú eres un producto, eres una marca, eres una empresa. Tú nomás entrégales con amor a los cajos y ya. Y pues nada, creo que quien falta de disculparse es Discord y el internet, porque falló varias veces en este programa. Hace ratito que nos fallaba, desde la semana antepasada. Pero pues nada, muchas gracias por acompañarme aquí al profe Edgar. Muchas gracias también a ti, Fernie, por acompañarme un día más en este bonito día. Vamos a decir que estamos grabando en viernes, pero es sábado. Para subirlo hoy a las... Espero que esté a las 7. Voy a editar, tengo que meter muchos cortes. Pero pues X. Muchas gracias por acompañarnos en este, pues un episodio más, el 7º de esta bonita campaña Desestigmatizadamente, con este hermoso tema, trastorno del espectro autista. Y pues ya saben, nos vemos la siguiente semana. Espero que la siguiente semana sí salgan 2 episodios como está planeado. Y pues nada, ¿no? Recuerden que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¡Vámonos! No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, La Caja de Pandora 68. Instagram, La Caja de Pandora.podcast. Twitter, @Caja de Pandora 01. Spotify, La Caja de Pandora. Y en YouTube como La Caja de Pandora Podcast.